Este es el tercer mensaje de la serie. Ya ve que Dios me va dando por series. No las programo yo cuántas van a ser. Sin embargo, van saliendo cada semana lo que le vamos preguntando al Señor y se va convirtiendo en una serie. Esta serie es acerca de la oración. Y hace 2 semanas rompimos 4 mitos acerca de la oración para que la oración se ajustara mejor al corazón de la iglesia y a los tiempos de la gente, ¿verdad? También la semana pasada aprendimos y estuvo glorioso el mensaje, lo que verdaderamente significa orar en el nombre de Jesús. Saber que Él está orando junto contigo como sumo sacerdote, limpiando tu oración y subiéndola con olor fragante al Padre, porque lo que pides es para Él y Él sí se lo merece. Eso fue maravilloso. Y hoy vamos a completar esa serie, creo que van a ser solamente 3. Y el Señor nos va a mostrar en su palabra lo que significa o cuál es la actitud que tenemos que tener al orar. ¿Sale? Vamos por favor a la Biblia, acompáñame y vamos a repasar la oración de Jabes, que hace 2 semanas la comentamos, primer libro de Crónicas, cuando dijimos que Dios no tiene problema con oraciones cortas, solo que sean honestas, ¿se acuerda? Bueno, primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 10, dice así: E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Mire, de este mensaje podemos sacar cuando menos 2 cosas. Bueno, probablemente muchas más, pero vamos a hablar de 2 cosas. La primera es que Dios le otorgó todo lo que pidió. Eso dice. Y la segunda es que fue una oración fácil y sencilla. No tiene recovecos, no tiene vueltas, no tiene palabrería, no tiene lágrimas, no tiene sollozos, angustias, no tiene nada. Es una oración fácil y sencilla, ¿verdad? Al final del mensaje vamos a entender la actitud detrás de este tipo de oraciones, ¿sale? De aquí que el mensaje de hoy lleva por título: Orar por bendiciones es fácil, tan fácil como una simple declaración. Pero vamos a la Biblia. Yo sé que ya el puro título ya dice todo, ¿verdad? Usted desde ayer ya lo vio y ya sabe de qué va a tratar. Entonces yo anhelo, ¿verdad? Yo le pongo los nombres buscando generar interés adicional. Yo sé que todos ustedes, los que ven los mensajes, tienen interés en seguir al Señor, en verse alimentados, pero los nombres les ayudan a saber por dónde va el mensaje y todo mundo necesitamos aprender a orar mejor, queremos respuesta en nuestras oraciones y seguro que queremos conocer cuál es la actitud, según la palabra de Dios, que debemos tener para orar, ¿verdad? Ok, vamos a esta primera parte. Mire, Elías oró fervientemente y no llovió. Así le puse a la primera sección. Vamos a usar el ejemplo donde dice que Elías oró fervientemente y no llovió, y luego dice que oró y llovió. ¿Vale? Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Ojo acá. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 5, versos 17 y 18. Dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Tenía miedo y angustias y muchas cosas. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago está haciendo referencia a lo que pasó con Elías en el tiempo del rey Acab y de la reina Jezabel. En ese tiempo usted recordará que el pueblo de Israel estaba sumido en una rebeldía contra Dios, porque así como adoraban a Dios, así adoraban a los Baales. El rey Acab, que era judío, se había casado con una mujer no judía, con Jezabel, que era sacerdotisa de Baal, y por lo tanto trajeron a Israel toda esa información y confundieron al pueblo. Y el pueblo estaba entre, déjenme decirlo así, 2 dioses, el Dios verdadero y los Baales. ¿Sale? Entonces Dios se molestó y mandó a Elías a
a decirle esto al rey Acab. Mire lo que dice acá. Primer libro de Reyes 17, capítulo 17, verso 1, dice así. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, la sequía va a estar durísima, ni rocío de noche iba a haber. Después de esto, dejó de llover, y ya hacia el final de los 3 años y medio, sucede lo del concurso. ¿Se acuerda del concurso? Donde Elías reta al rey Acab para que traiga a todos los profetas de Baal y cada quien haga un holocausto, cada quien haga un sacrificio, ellos a Baal y él a Dios, pidiendo que cayera fuego del cielo y quemara el holocausto, ¿verdad? Que iba a ser un buey para cada quien. En ese concurso, los Baales, los 450 profetas de Baal, hicieron, cantaron, bailaron, se zanjaron con sangre, todo. Y nunca cayó fuego del cielo. Hasta como las 3 de la tarde estuvieron ahí y no cayó nada. Después viene Elías, ora al Padre, ora a Dios. Y Dios trae fuego y el fuego consume el holocausto, las piedras, el agua, todo, lo consumió todo, ¿sale? Y después de eso, pues mataron a los 450 profetas de Baal porque ya no tenían ninguna función. Ya el pueblo había aceptado que el único Dios era Dios, el Dios verdadero, nuestro Dios, y los 450 profetas de Baal pues ya sobraban. Entonces los mataron, ¿sale? Después de esto, donde mata a 450 profetas, antes de salir huyendo de Jezabel, porque usted se acordará de la historia, pasa esto, que está en el capítulo 18, verso 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, vea esto, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. O sea, estaba bien inclinado ahí en el suelo. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. ¿Ok? Mire, qué interesante es que después de que cayó fuego del cielo sobre el holocausto, entonces ya hubo lluvia, hubo bendición. Porque Dios había aceptado ese holocausto como una ofrenda por el pecado del pueblo, ¿verdad? Usted sabe que eso es lo que pasaba, los sacerdotes hacían esa parte. Aquí Elías también funge como sacerdote, traen el buey por el pecado de idolatría del pueblo, Dios lo recibe, lo consume, ¿verdad? En el altar, y entonces les perdona su pecado y ya los puede bendecir. Y por eso es que Elías se pone a orar con la cabeza entre las rodillas, ¿verdad? Bien inclinado. Y después de 7 veces de estar checando a ver si ya, por ahí se ve la nube pequeñita, como la palma de una mano, y de repente ¡brum!, vino el torrencial aguacero, ¿sale? Algo interesante que quiero que veamos, que esta es la historia completa, es que Santiago en el Nuevo Testamento dice que Elías oró fervientemente para que no lloviera. Aquí viene, ya se está decantando el mensaje, ¿vale? Elías oró, dice, fervientemente para que no lloviera. Si yo le pido que haga usted una imagen mental de lo que significa orar fervientemente, yo casi lo puedo asegurar que usted está imaginándose a Elías postrado,
con la cabeza en el piso, golpeándose a lo mejor el pecho, una y otra vez, mucho tiempo. Bueno, la Biblia no registra nada acerca de una oración de ese tipo cuando Elías oró para que no lloviera. Lo único que tenemos es lo que les acabo de leer, que les voy a volver a leer aquí para que les quede bien claro. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué interesante que esta oración es más parecida a una simple declaración, a un simple decreto de parte de Elías. ¿Okay? Elías va y le dice, por eso no dice que Elías oró, dice que Elías le dijo al rey: no va a llover hasta que yo vuelva a decirlo, por mi palabra no va a llover. Eso es una declaración, es como una especie de decreto que dijo Elías. Y a este decreto o a esta declaración, Santiago le llama oración ferviente. ¿Ok? Y después dice Santiago que Elías oró para que lloviera, y llovió. Pero ya no dice Santiago que la oración fue ferviente, solo dice que oró. Y cuando vamos a ver cómo oró Elías, ya no fervientemente, sino solamente oró, encontramos lo que acabamos de leer, que lo vamos a volver a leer para que nos quede claro a todos. Cuando sube Elías y dice: Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuélvete 7 veces. A la 7ª vez ya dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, bla, bla, bla. Y después el torrencial aguacero. Entonces, aquí podemos entender que, de acuerdo a lo que dice la Escritura, una oración ferviente es una oración fácil, que es más parecida a un simple decreto, a una simple declaración. Eso le llama la Biblia oración ferviente. Y lo que es una oración no ferviente o una oración normal, la voy a dejar así, esa oración es más parecida a como tú y yo tenemos la imagen de la oración: postrado de rodilla con la cabeza hasta el piso, orando 7 veces, que 7 veces puede ser, aunque aquí fue un número literal de veces, el 7 en la Biblia representa la totalidad y el cumplimiento de los tiempos de Dios. Así que 7 puede ser 70 o 70 veces 7 o hasta que Dios te lo dé. ¿Me estás siguiendo? Entonces, esa es la conclusión que yo quiero sacar de esta primera parte. Una oración ferviente para Dios es una oración fácil y sencilla, tan fácil y sencilla que es como una declaración, un decreto. Ahora, y la oración no ferviente, una oración que le voy a llamar normal, es una oración postrado, con intensidad, con persistencia, hasta que suceda, ¿verdad? Las veces que tenga que suceder. Ahora, antes de pasar a la siguiente sección del mensaje, quiero, esta parte de decreto, yo quiero que no se confunda con lo que usted ve en la internet y con lo que sabíamos antes, que era decretar. Usted ve a muchos pastores y profetas de la actualidad, la noche de los decretos, ¿no? Y entonces ahí ve al pastor, al predicador, al profeta, gritando, decretando: yo declaro en el nombre de Jesús tal cosa. Ya, eso no es lo que hizo Elías aquí. ¿Estamos de acuerdo? Esos decretos que se hacen son otra cosa. Se parecen, pero no. El decreto, la declaración de la que yo le estoy enseñando hoy, es una declaración sencilla, fácil, concreta, directa. Punto. Nada de aspavientos y nada de multitudes y cosas de esas entre el profeta y Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, la segunda parte.
es donde decimos que la oración para pedir bendiciones es fácil. Vamos a aprender eso ahorita. ¿Por qué? Mire, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, las bendiciones eran difíciles. Diga conmigo, difícil. Y las maldiciones o los castigos eran fáciles. Diga conmigo, fáciles. Entonces, en el Antiguo Pacto, la bendición era difícil y la maldición o el castigo era fácil. Por eso vemos Deuteronomio 28, que solo hay 12 versículos para bendiciones y 54 versículos para castigos o maldiciones. O sea, 4 veces más. Por eso vemos en el Antiguo Pacto como cuando Dios entrega la ley, por el pecado de unos que hicieron un becerro de oro, 3,000 murieron. Y en el Nuevo Pacto, cuando entrega la gracia, 3,000 vivieron, se convirtieron 3,000 a Cristo. ¿Sale? Por eso Pablo al pacto de la ley del Antiguo Pacto le llama, en 2 Corintios, a los 10 mandamientos le llama ministerio de muerte. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, se está refiriendo a los 10 mandamientos, fue con gloria, mayor será con gloria el ministerio de gracia, ¿verdad? El ministerio del Espíritu, dice. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. O sea, que a la ley, al antiguo pacto de la ley, Pablo le llama el ministerio de muerte y condenación. ¿Vale? Entonces, regresando a las oraciones de Elías. Dado que Elías está orando en el antiguo pacto, antes de la cruz, la maldición y el castigo era más fácil. Por eso su oración es fácil. Tan fácil como una declaración donde dice, te digo, rey, que no va a llover, sino por mi palabra. Punto, no habrá ni lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Se lo declaró. Y como era un castigo o una maldición para el pueblo por su desobediencia, eso era fácil. ¿Ok? Lo interesante es que a esa oración fácil del antiguo pacto, Santiago le llama oración ferviente. Una ferviente oración. ¿Sale? Y cuando Elías quiere orar para devolverle la bendición de la lluvia a la tierra de Israel, le cuesta trabajo. Hace una oración postrado, con cansancio, con persistencia, una y otra y otra y otra, hasta 7 veces, que para nosotros representa hasta que te lo dé. Y a esa oración, Santiago ya no le llama ferviente. ¿Me está siguiendo? Y eso sucede porque en el antiguo pacto la maldición o el castigo era fácil y la bendición era la difícil. Por eso orar por bendición o por la bendición de la lluvia le costó muchísimo más trabajo a Elías que orar por el castigo de Israel. ¿Hasta aquí me va siguiendo? Ok. Ahora, lo maravilloso, la revelación de este mensaje, a lo mejor ya lo vas cachando, es que estamos en el nuevo pacto. Estamos nosotros después de la cruz. Y después de la cruz, las cosas son al revés. Las bendiciones son fáciles. Digan conmigo, la bendición es fácil. Ay, por favor, grítelo. La bendición es fácil. Exacto. Y la maldición o el castigo es difícil. Digan conmigo, la maldición es difícil. Que más bien le diría, ya no hay maldición, ya no hay castigo. Bajo el nuevo pacto de la gracia, bajo el nuevo pacto de la cruz, la bendición es fácil y la maldición y el castigo ya no existen, ya no hay. Pero podemos decir que es lo difícil. ¿Me sigue? Entonces, hacer una oración ferviente para pedir bendición, ojo acá, aquí viene el cambio de vida de nosotros. Y el cambio de oración, la oración ferviente para pedir bendición es más parecida a una simple declaración, donde simplemente decretas, hablas, usas tu voz, que se oiga y decretas. Algo así que puedes decir, por ejemplo,
Padre, declaro que me asignan ese puesto de gerente. O Padre, decreto un aumento en mis ingresos de 20,000 pesos mensuales. O Padre, declaro que esta enfermedad se va de mi cuerpo. Así, con esta cara, con esta tranquilidad. Por eso usted mira nuestra imagen. Aquí no se alcanza a ver toda, ¿verdad? La imagen, pero en la imagen del mensaje se ve a todo el mundo postrado con un dolor y con una dificultad y con ansiedad y con lágrimas y con llantos. Y esta mujer está orando bajo la gracia, entendiendo que la oración por la gracia es más como un decreto, como una declaración. Y lo que está haciendo esta mujer, esta joven, es simplemente hablar con el Padre y declarar. Porque pedir bendición es más parecido a declarar la bendición que a la oración postrado con la cabeza en la tierra, hasta con una persistencia y con una ansiedad o con un dolor o hasta lágrimas. ¿Puedo oír un buen amén a eso? Esa es la gran noticia de hoy. Si la semana pasada te voló la cabeza sabiendo que Jesús ora contigo, ahora esto termina de volarnos el corazón y la cabeza, porque la mayoría de las veces nos postramos a orar para pedir bendiciones. Señor, dame, o quita. ¿Estamos de acuerdo? Y esa oración ya ni siquiera la necesitas hacer así como postrado el sumo sacerdote. No, ahora estamos elevando todavía más para saber que cuando tú ores pidiendo bendición, tu oración más ferviente es una simple declaración, un simple decreto de lo que Dios puso en tu corazón. ¿Puede dar un buen amén a eso? Y eso tiene una explicación muy interesante, porque Jesús vino a la tierra a muchas cosas. Vamos a leer ahorita la profecía de Isaías 61. Y ahí vamos a ver todo a lo que vino Jesús, hasta el versículo 3 nada más. Mucho de a lo que vino Jesús y todo lo que vino a hacer son bendiciones, son cosas buenas para nosotros. Solo allí hay una sola cosa que no es buena para nosotros, que no es bendición. Vamos a leerlo, por favor, con este ángulo, con este filtro. 750 años antes de que Jesús viniera a la tierra, Isaías profetizó esto, diciendo así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Usted piénselo, eso es bueno. A vendar a los quebrantados de corazón, también es bueno. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, buenísimo. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, excelente. Y el día de la venganza del Dios nuestro, eso no me gustó. Esa parte es la difícil, el día de la venganza, del castigo del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, ¿a quién no quiere eso? A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Esto es a lo que vino Jesús, y todo eso es bueno. Amén. Esto mismo, un día Jesús entra a la sinagoga en Capernaum y le dan a leer el rollo que se acostumbraba a leer. 7 lecturas había que hacer en la sinagoga, a él le dan a leer una. Y él comienza a leer este mismo rollo de Isaías en Lucas 19:21. Y cuando va caminando y llega a esta parte, solamente les presento esta parte, dice esto: y me ha enviado Dios a proclamar, a predicar, dice acá, el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque ya no siguió leyendo. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí obviamente suenan diferentes palabras, porque uno está en arameo y el otro en arameo o en hebreo, y el Nuevo Testamento está en griego, pero significa lo mismo. Pero lo interesante es que Jesús lee todo de que ha sido enviado para
darle buenas a los pobres, buenas nuevas, a los abatidos, a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Vendarle su corazón, publicar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel de los presos y a proclamar el año de la buena voluntad. Eso significa a declarar el tiempo de la gracia y del favor de Dios. Y cuando iba a leer lo del año de la venganza y el tiempo de la venganza o del castigo del Dios nuestro, eso ya no lo leyó. ¿Por qué paró? Porque eso malo para nosotros será después de la segunda venida de Cristo. Pero en la primera venida de Cristo, hasta después de la segunda venida de Cristo, todo lo que suceda para su iglesia es algo que se parece más al año, al tiempo agradable del Señor, al año de la buena voluntad de Jehová, al tiempo del favor de Dios para su pueblo. ¿Me está siguiendo? Entonces, por eso es que es fácil. Por eso es que es fácil orar por bendiciones. Por eso es que el diablo ha atacado tanto a la iglesia que si alguien ora por bendiciones es un mal cristiano, es un cristiano aspiracionista, es un cristiano que solo piensa en su bienestar. No, queremos bienestar para repartir a la gente. ¿Cómo voy a bendecir a la gente si no tengo ni siquiera para mí? Tengo que tener abundancia para bendecir abundantemente. Amén. Pero lo primero que tengo que hacer para tener abundancia es creer bien. Porque al que cree bien, le va bien. Amén. Y aquí es donde estamos subiendo de nivel nuestra creencia al orar, donde ahora resulta que además de tener a Jesús aquí junto a mí como sumo sacerdote para que quite toda mi contaminación, no necesito postrarme a orar, porque la oración ferviente que a Dios le agrada, si se trata de pedir bendiciones, es la oración de declarar y decretar con la paz que tiene acá esta jovencita, ¿verdad? Con la misma paz de decirle: Señor, yo declaro que mis ingresos aumentarán 20,000 pesos mensuales. Yo declaro que esta enfermedad que ha estado en mi cuerpo por tantos años, hoy deja de estar. ¿Puedo oír un buen amén a eso? Señor, yo declaro que esta problemática se resuelve antes de que termine el mes. Y así declarar las bendiciones que Dios te ponga en el corazón. ¿Cómo las vas a decir? Lo más específicas posibles, porque Isaías no dijo vendrá un castigo para Israel. No, fue muy claro. No va a llover 3 años y medio. Bueno, no lo dijo así, eso lo dijo Santiago. No va a llover, sino por mi palabra. Y eso sucedió 3 años y medio después. No va a llover, sino por mi palabra. Y así tú puedes decretar bendiciones. A quien yo le declare la palabra, tú le abrirás el corazón para recibir a Cristo. ¡Aleluya! Esa es una bendición para usted y para la persona. ¿Usted cree que no quiere Dios bendecirlos a los dos? ¡Claro! Entonces, es ahí donde la oración ferviente es más una declaración llena de fe, llena de confianza. ¿De quién es Dios? ¿De quién es el Padre? Y esto provocado porque Jesús fue a la cruz para consumarlo todo. Y entonces tiene sentido, si yo soy uno en Jesús y Dios ya me dio todas las cosas, ¿cómo no me dará juntamente con Él todo lo demás? Pues claro, porque es el tiempo de la bendición, es el tiempo del favor de Dios. Y por eso Dios inspiró a su pastor para que este año, que íbamos a cumplir 5 años bajo la gracia, fuera el año de fluir en el favor inmerecido de Dios. Alguien tiene que decirme amén allá. Alguien que esté viendo esta transmisión tiene que poner un amén ahí, porque es la razón. Esto es lo que significa fluir en el favor inmerecido de Dios. ¡Qué imagen! ¿Se acuerda de aquella imagen con la que empezamos en el fluir del favor inmerecido de Dios? Con la gente caminando en una balsa o fluyendo en un río con una balsa, así sin preocupaciones. Bueno, esa es la imagen más clara de lo que significa una oración ferviente. Sí, tranquilo, relax.
¿Puede ir un buen amén? Y entonces es ahí donde podemos entender la oración de Jabes. Aquí se las pongo de nuevo. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me liberaras de mal para que no me dañe, y Dios le otorgó todo. Mire, Jabes estaba en el antiguo pacto, pero dice la palabra, y aquí podemos entender algo, que él era, ¿cómo dice que era? Ilustre. Más ilustre que sus hermanos. ¿Y por qué era más ilustre? Conociendo a mi papá, conociendo al Padre, era más ilustre porque él creía más en un Dios dador que en un Dios castigador, aún a pesar de estar en el tiempo del pacto de la ley, aún a pesar de estar en el antiguo pacto. Pero si este hombre Jabes creía que Dios era un Dios dador, un Dios de bendiciones y no un Dios de maldiciones, por eso hizo una oración sencilla, que suena más a un decreto. La oración de Jabes es más una declaración como la que hizo Elías. Solo que Elías sí la hizo para castigo y por eso dice ferviente, pero Jabes no. Pero podemos entender la razón. Jabes creía en un Dios que bendice, a pesar de estar en el antiguo pacto. Pero usted y yo ya no estamos en el antiguo pacto, entonces ya no hay manera de que usted crea que usted tiene un Dios castigador. Usted lo que tiene es un Dios dador. Usted tiene un Dios que lo quiere bendecir y que le quiere otorgar todo lo que Él mismo ha puesto en su corazón. Alguien tiene que decir amén, aleluya. Oiga, qué magníficos 3 mensajes. Y no lo digo porque yo los predico, le digo porque la gracia de Dios la puedo ver obrando en mí, para poder entender, recibir y decidir que este es el mensaje 1, el 2 y el 3, para que la iglesia, plenitud en Cristo, una iglesia bajo la iglesia con un mensaje diferente, sea muy bendecida y usted sea muy bendecido. Mis queridos de Jalapa, aunque les pasan 3 semanas el video solamente o la grabación, quiero que sepa que esta grabación está siendo con toda la intención para ustedes, porque eso es lo que me ha puesto Dios en el corazón, que esta grabación es para ustedes y entonces tiene el mismo poder que cuando predico de manera presencial. Y eso pasa cuando voy para allá y hacemos la grabación para Veracruz, porque Dios me dio desde hace 17 años 2 iglesias, no una, 2 iglesias. ¿Vale? Así que ya estaremos platicando a ver qué más hacemos, ¿ok? Entonces aquí el punto es ese. Esa es la razón y la revelación de este mensaje. Orar por bendiciones es fácil y la razón es porque estamos en el tiempo, en el tiempo del favor de Dios, en el tiempo de solo bendiciones y ya no castigos o maldiciones, o ya no falta de bendiciones. ¿Estamos de acuerdo? Y quiero terminar con esto. La actitud correcta para orar por bendiciones es esta. Es dejar de orar con lágrimas, angustia, dolor y preocupación por las cosas que quieres que te bendiga. Separa tus oraciones. La oración postrado de cabeza, arrodillado y persistente puede ser para muchas otras cosas. Puede ser para buscar sabiduría, puede ser para tú encontrar paz, porque necesitas tú encontrar paz emocional. Está bien. Para pedir por alguien en especial, no lo sé. Pero esa oración, sepárala de la oración que tú haces para pedir bendiciones para ti y para compartir. Y esa oración para pedir bendiciones, conviértela en una oración ferviente, declarando, sin necesidad de postrarte. O antes de postrarte de rodillas, o ahí postrado de rodillas. Tampoco se trata de evitar postrarse de rodillas, sino más bien lo que voy es con la paz y la tranquilidad de decir: Señor, estas son 3, 4, 5, 6 bendiciones que te pido hoy. Señor, yo declaro esto, yo decreto esto, yo decreto esto, yo declaro aquello, yo declaro acá, yo declaro bendición, declaro bendición, declaro bendición, declaro bendición. Amén, amén. En el nombre de Jesús, a nombre de Jesús que está aquí junto a mí, amén. Y te puedes poner a orar
la otra parte, pero ya no vas a orar por bendiciones. ¿Me estás siguiendo? Que de verdad cambie tu manera de creer en esa oración fervorosa, que cambie tu manera de pensar en Dios. Dios es un Padre que está más interesado que tú en darte bendiciones. Está más interesado Él en darte bendiciones que tú en pedirlas. Quiero que pienses eso. Si a ti te interesa que Dios te bendiga, tienes que comenzar a creer que Dios está mucho más interesado en bendecirte que lo que tú puedas llegar a estar interesado en que Él te bendiga. ¿Por qué? Porque tu necesidad es humana y limitada y Él es infinita, perfecta y atemporal. Su naturaleza es bendecir a sus hijos. Se le sale, le brota la gracia, le brota la bendición, le brota el quererte tener bien. Por eso hay cosas que aunque no pides, Él te las da. Imagínate ahora, lo que le pidas ya no lo vas a pedir, ahora lo vas a declarar, lo vas a decretar confiando en que Él está dándote favor y favor y favor y diciendo, ¿y ahora qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Y qué querrá para que yo le dé? Estoy esperando que me declare para que yo le dé. Ese es el Dios que tienes que pensar. Que Dios está diciendo, ay, ya que me lo declare con esa fe para que yo se lo dé. Porque Él está más interesado. Amén. ¿Te acuerdas de la visión que les platiqué la primera vez, hace 2 semanas? De que orar, aunque sea 10 minutos, era como ponerte en la fila, porque allá se veía a Dios, el Padre, que estaba regalando cosas. Bueno, ahí te va la imagen completa. Imagínate una mesa llena de regalos, llena de bendiciones para ti, llena del favor de Dios para ti. La mesa está llena, ¿ok? Y todas traen tu nombre. Todas las bendiciones de ahí, los regalos, los favores traen tu nombre. Ok. La imagen anterior de orarle al Padre es como si el Padre, si esa mesa estuviera detrás del Padre y el Padre estuviera como vigilante, cuidando que no vengas a tomar ninguna de los regalos que Él tiene. Porque hasta que no cumplas, hasta que no te esfuerces, hasta que no se te quemen tus rodillas, hasta que no hagas una oración ferviente de la vieja guardia, del viejo tiempo, no te vas a llevar esto. Parecería que esa es nuestra oración. A veces oramos queriendo convencer a Dios de que nos bendiga, diciéndole lo que necesitamos, las cosas, como si Él no lo supiera. Y eso equivale a esta imagen que te estoy haciendo. Él como guardia, cuidando que no te lleve las bendiciones. No. Quita esa mentalidad y ahora pasa la mesa delante de Él y que tu imagen de Él sea diciéndote, ven, llévate esto y llévate esto otro y llévate esto otro. Decláramelo y llévatelo. Estoy listo para bendecirte. Me llena mi corazón, dice Dios, de bendiciones para ti. Cuando yo te bendigo a ti, yo soy el más feliz, dice Dios. Soy más feliz que tú cuando recibes. ¡Aleluya! Esa es la imagen, esa es la actitud de la que hablamos al inicio. Esa es la actitud al orar, la de creer que Dios es más feliz dándote que tú recibiendo. ¿Puede ir un buen amén? Que Dios está todo el tiempo queriéndote dar sus bendiciones y no necesita oraciones largas, persuasivas e insistentes. Él lo que necesita es una oración corta, más parecida a una declaración. Por eso se unen los mensajes y en el principio dijimos, la primer mensaje dijimos, sin saber lo de hoy, que era más probable que funcionara en él una oración corta que una larga, porque en la larga parecería que es más probable que tú creas que ya te la mereces, cuando es sin merecimiento. Bueno, ahora agrégale que en la oración corta, más que una oración, ahora sea una declaración, porque estás pidiendo bendiciones y las bendiciones son fáciles de orar y de pedir. ¿Puede ir un buen amén? Esa es la posición nueva, una posición de victoria, una posición
desde la creencia que la bendición es fácil, desde la creencia en que tú estás completo en Jesús, hallado en Él, y todo a Él se le concede. Él lo tiene todo. Él es Dios. ¿Qué le vas a pedir a Dios si está junto a ti? Que no tenga, ya lo tienes, solo tómalo. Por eso la imagen del Padre, del Hijo pródigo, donde le dice, pásale y toma todo lo mío es tuyo, es eso. Todo lo del Padre es tuyo. Entonces solamente dice el Padre, ora fervientemente. ¿Cómo? Declarando, lleno de paz y de tranquilidad, porque realmente crees. Y aquí es donde está el punto medular. Hay que ir a lo profundo. Hay que quitar años de creer en un Dios que te quiere bendecir pero poquito, o que te quiere bendecir pero despacito, o que te quiere bendecir hasta verte ahí clavado y a ver si de veras lo vas a usar. O sea, esas imágenes las tenemos que quitar de nuestra cabeza y de nuestro corazón y comenzar a creer y a ver la imagen del Dios que está feliz, contento, esperando bendecirte hoy y mañana y pasado mañana y tras mañana con abundancia y sobreabundancia, porque Él cada vez que te bendice, Él es más feliz y a ese está en su naturaleza. Estamos en el tiempo del año del favor de Dios, en el tiempo del favor de Dios, y es un favor inmerecido. Ya vendrá el tiempo de la venganza, ya después de cuando Él venga por segunda vez. Los que se queden van a sufrir eso. Y los que nos vayamos con Él, muertos o vivos, no veremos eso. Por eso para nosotros solo es una eternidad llena del favor de Dios, de regalos y de bendiciones fáciles. ¿Puedo oír un buen amén a eso? Oiga, pastor, ¿y si yo declaro y no llega? Sigue declarando. Sigue declarando. Dios sabe el momento exacto. Pero en lugar de estar orando, llorando, postrado de rodillas, haciendo oraciones difíciles, ahora solo decláralo. Entre más confianza y más creencia tú tengas de que a Él le interesa bendecirte, que está listo para bendecirte y que es fácil abrir los cielos y derramar su abundancia y su sobreabundancia sobre ti, aunque nadie en tu casa lo haya hecho, aunque nunca hayas tenido nada o hayas tenido siempre muy poquito. Él no tiene por qué irte bendiciendo de a poquito en poquito. Él te quiere bendecir de a mucho, como Jabes. Pidió bendición, pidió ensanchamiento de territorio y que nadie lo dañara. Y le dio todo. Le dio todo. Imagínate, Elías declaró que no lloviera en toda una tierra por 3 años y medio y no llovió. Y eso es solamente un ejemplo para nosotros de lo fácil que es pedir las bendiciones por el cambio de pactos. Los pactos son como un espejo. Lo que aquí era difícil, acá es fácil, porque lo difícil ya lo hizo Cristo. Y lo que era difícil, lo que era fácil acá es difícil o ya imposible, porque ya no estamos bajo maldición ni bajo castigos, porque Él ya perdonó todo tu castigo, todo tu pecado. ¿Me estás siguiendo? Entonces, mis amados, decreta tu oración de manera simple, llena de la actitud correcta, y comienza a hacer visualizaciones de ver a un Dios que regala, que te da, que le gusta, que no se complica. Si estás enfermo y tienes una enfermedad, deja de pedir y acordarte de a lo mejor de las heridas de su espalda. Tú te la llevaste, Padre, en la espalda. Eso que es una verdad más parecida a una oración del Antiguo Testamento, que es difícil que Dios sane, es difícil que Dios quite enfermedades. No, comienza a ver y creer que para Dios es fácil quitar tu enfermedad, en la medida que para ti sea fácil creer que para Él es fácil. ¿Me estás siguiendo? Y entonces nos conectamos con el corazón del Padre. Si para Él es fácil y Él quiere, y tú crees que para Él es fácil, y tú crees que Él te quiere quitar esa enfermedad, pues tú tienes que creer que para Él es fácil y te quiere quitar la enfermedad. Entonces tú lo crees y lo oras de esa manera. Y te prometo, no porque lo diga yo, sino porque lo dijo Él, que Él sanará tu cuerpo. Yo declaro para ustedes sanidad. Yo decreto bendición para la iglesia de Jalapa. Yo decreto bendición económica en las casas de la iglesia de Jalapa y de Veracruz. Yo decreto paz en la vida de cada uno de nosotros. Shalom
prosperidad, bienestar, salud, paz, tranquilidad, contentamiento, seguridad, plenitud, buena relación con la gente, buena relación con Dios. Yo declaro eso para ti. A nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así de sencillo se ora por bendiciones. Oh, cómo el Señor nos está cambiando toda una vida de oración, toda una vida de pensar diferente, toda una vida de creer que era la oración y el clamor y las lágrimas. El que siembra con lágrimas, con regocijo cosechará. Eso es para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya se derramaron las lágrimas, las derramó Jesús. Ya lo hizo Él. Ahora es tiempo de creer, confiar, que orar por bendiciones es fácil. Tan fácil como una simple declaración. Puedo ir un buen amén, mis amados. Dele ahí un aplauso al Señor, de verdad. Yo que usted me paraba y me abrazaba con el de junto, y los que están enfermos, me abrazaba con el de junto por sanidad, a declarar la sanidad, porque es fácil para Él. Él trajo regalos a esta reunión. Esa visión de la mesa está dando regalos. Vamos, reciba sus regalos de bendición. Ni siquiera tiene que esperar a llegar a su casa para recibir las bendiciones. Ya está, recíbalas. Yo declaro que las bendiciones que usted tiene en su corazón y que las ha pedido en su mente, las ha estado pidiendo durante el mensaje, el Señor se las dará. Recíbalo. Se lo digo a nombre de Jesús. En el nombre de nuestro sumo sacerdote Jesús, a Él sea toda la gloria, la honra, el honor y para nosotros las bendiciones y el favor inmerecido permanente de nuestro Dios. ¿Pueden un buen amén? Aleluya. Cierre sus ojos ahí y solamente le voy a decir, haga una imagen mental, visualice al Señor bendiciéndole, Él enamorado de usted. Él encantado de servirle. Él encantado de traerle los regalos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Véalo. Y haga ese ejercicio constante. Antes de orar, vea al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo juntos, trayendo todos los regalos que usted le va a declarar y decretar. Así se acostumbrará su mente, su alma y su espíritu a mirar al verdadero Dios. Gracias, Señor. A nombre de Jesús. Amén y amén. Oiga, querida iglesia, de verdad que es una bendición estar bajo la gracia, recibir estas revelaciones. Yo espero que usted las haya recibido también. Lea el mensaje para que lo esté recordando. Es que es tan impresionante. Mire, en estas últimas 2 semanas me han pasado cosas de gente diciéndome cosas muy negativas y gente diciéndome cosas muy positivas. Oiga, qué bien se siente cuando la gente te dice cosas positivas. ¿Está de acuerdo? Bueno, pues imagínese Dios, ese es Dios. Solo ve lo positivo. Solo ve la bendición. Ya no es tiempo de recibirle a nadie nada que no sea bendición. Si alguien se equivoca contigo, ahí en la calle, alguna persona, X, lo que sea, en tu familia, como sea, no lo recibas. No es personal. Ese más es un problema de creencias de esa persona que de ti. Tú solo recibe lo bueno de la gente, porque lo bueno de la gente es lo bueno de Dios, y lo malo de la gente es de parte de su carne, el mundo o el diablo, y a ninguno de los tres los quieres en tu vida. Entonces, eso te permite ir caminando sin crear dolor contra alguien o que tengas que perdonar a alguien. No. Depende como cada quien. Eso al final tú tienes al Señor y el Señor solo ve en ti lo bueno, lo justo, lo amable, lo perfecto. Esto te va a quitar muchos problemas de encima. En las oficinas, los jefes, eso habla más de ellos que de ti. ¿Pueden un buen amén? Querida iglesia, de verdad yo anhelo que usted lo haya recibido también como yo y nos vemos muy pronto por allá en Jalapa, ¿vale? Tenemos cosas que trabajar y así lo haremos prontito, ¿vale? Dios nos los bendiga y como siempre a los que trabajan haciendo posible
reuniones presenciales y estas grabaciones, ahora con más claridad, declaro para ustedes bendiciones económicas, abundantes y de salud. Son las dos bendiciones que más anhela el corazón de la gente. La salud y después de recibir la salvación, la salud y bendiciones económicas hasta que sobreabunde. Yo se las declaro a ustedes. ¿Sale? Bendiciones. Nos vemos la próxima semana y el jueves. Trate de entrar el jueves. Se va a bendecir mucho. Nos vemos. Hasta la próxima.